Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por estar con nosotros. Un martes más comenzamos nuestro programa que tiende a ser dinámico. Esta noche vamos a tener invitados en vivo y también Zoom. Vamos a estar comunicándonos con gente que está en este momento en la ciudad del Dorado para hablar un poco de la situación, de las cosas que le importan a ustedes, que elegimos nosotros como producción, pero que suponemos que a ustedes les importan. Como en este primer bloque invitamos a Pedro Puerta, joven político, empresario de la provincia de Misiones, para hablar acerca de la política partidaria, año eleccionario. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿qué tal, Pepe? Gracias por la invitación. La verdad que contento de estar con vos en el foro nuevamente y bueno, con ganas de conversar un poco. Sí, de charlar un poco acerca de la política partidaria. ¿Vas a ser candidato? Mira, yo soy de los que siempre plantea que las candidaturas o el nombre es lo último que tiene que ponerse cuando uno está armando una lista. Pero no es así. Bueno, para mí sí, yo siempre es algo que lo repito como un dogma y lo respeto también. Cuando fui candidato en el 2019 lo definimos a las 11:30 de la noche del día que vencían los plazos. ¿Y cómo se define? ¿Cómo se definió en ese momento? Y se definió porque vimos que existía la posibilidad de aprovechar las PASO e ir internas. Y desde mi espacio, que es Activar, teníamos más o menos un equipo armado por si había que salir a la cancha, y fue simplemente ponerle los nombres a los que queríamos estar y participar ahí, representar al espacio, y bueno, participamos de la interna. No hubo más historia que eso, digamos. Me parece a mí que si uno construye un espacio político pensando en a ver quién va a ser el candidato, fulano va a ser el candidato, armo todo esto en pos de fulanito, sutanito, el resultado después es malo porque se personaliza absolutamente todo y se deja de lado lo lindo, lo interesante que tiene la política, que es poder cambiar las cosas, poder tener un planteo de ideas, poder construir y poder darle la oportunidad a absolutamente todos, y en mi caso a los afiliados del espacio que me toca conducir, de poder ser candidatos y demás. ¿Que reúno los requisitos para ser candidato? Sí, perfecto. Si lo voy a hacer o no, no me parece que sea el quid de la cuestión. Me parece que es más importante entender que nuestro espacio político, que tiene una representación también a nivel nacional, forma parte del Frente Juntos por el Cambio y que tenemos ganas de cambiar la realidad de la provincia de Misiones una vez por todas, ¿no? ¿Cómo es la convivencia con el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio? Yo soy una persona que trato de tener muy buena relación con absolutamente todos en lo político como en la vida empresarial. Digamos, no soy una persona que busque confrontar, no soy de los que se sienta en las mesas a romperlas, sino que la mesa le falte sillas, digamos, que cada vez haya más gente y que tengas que agrandar esa mesa. A mí me inculcaron esa forma de trabajar en política, en la vida y en política, y es lo que hago. Tengo una excelente relación tanto con la gente de la UCR como con la gente del PRO, por supuesto. Además, nos conocemos todos, o por lo menos yo conozco la gran mayoría de los nombres y de las personas, y voy conociendo cómo trabajan y cuáles son los objetivos que cada uno tiene. Por eso un frente electoral no es el dejar tus cosas, digamos, y bueno, ahora somos todos iguales, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas diferencias. Tenemos diferencias que hemos sabido pulir y diagramar y salir adelante, y otras que se mantendrán, cada uno pensará de una forma, pero sin embargo tenemos un núcleo básico de coincidencia que son las que nos llevan a trabajar en un frente electoral, ¿no? Hay algo muy triste que se viene dando en esta provincia y en distintos lugares de la Argentina, y que creo que es una de las razones principales por las que en las elecciones, tanto lo provincial como lo nacional, tenemos que buscar que haya una alternancia, que es la posibilidad de caer en una autocracia electiva. Misiones digamos, venimos hace más de 20 años conviviendo con un mismo color político, en donde vemos cómo se maneja el gobierno, con lo bueno, con lo malo, con todo lo que puede tener un gobierno, pero siempre son las mismas caras, digamos, y eso te termina llevando a una situación que es un desgaste de la democracia, que es un fenómeno que se da en todo el mundo, que la pandemia lo acrecentó mucho más, y que nosotros lo vivimos. Se vive en Formosa y se vive acá en Misiones en otra medida, pero existe. Hay una autocracia electiva que hay que de alguna forma cambiarla, y eso se cambia con alternancia política. Se cambia con otros colores, se cambia con otro tipo de gobierno, se cambia mejorando la calidad institucional que tiene que tener una provincia y un país. Entonces, esa es mi función. Como joven, como político, lo que busco es que los consejos deliberantes tengan un componente de oposición, que las legislaturas tengan un componente de oposición,
que el que hoy es oposición en el mañana pueda ser oficialismo, y que eso no significa el fin del mundo, digamos. Que porque hoy gobierna el del Partido Rojo, mañana gobierna el del Partido Azul, bueno, pero la provincia sigue creciendo y sigue cambiando, que eso es lo que necesitamos. Si siempre nos gobierna el mismo, solo vamos a conocer las ideas del mismo, y a veces las ideas son malas, y el resultado es malo. ¿Cómo se hace para llegar? Se trabaja como lo venimos haciendo nosotros desde nuestro partido. Nosotros venimos y empezamos sin absolutamente nada. Hoy tenemos un grupo de concejales, estamos dentro del frente electoral, entiendo yo, el frente electoral más dinámico que hay en la provincia, porque seremos menos cantidad, pero tenemos más calidad. El frente Juntos por el Cambio se compone de 3 espacios políticos que tienen sus diferencias muy marcadas, que han sabido ser adversarios en muchas oportunidades, pero que hoy tienen un componente en común, que es tratar de cambiar la realidad de la provincia de Misiones. Se cambia de esta forma, Pepe, es con tiempo, es con paciencia, es entender que el trabajo del opositor no es simplemente ir y oponerse a absolutamente todo, sino es doble la tarea del opositor, porque muchas veces tenés que construir con el oficialismo, pero además vos sos el único como opositor, el único que va a controlar al oficialismo. Puedo dar el caso concreto de Apóstoles. En Apóstoles hay un solo concejal opositor y es el que tiene que encargarse muchas veces de ser el contralor del oficialismo. Entonces es una tarea doblemente pesada, digamos. Por un lado, tratar de presentar proyectos y demás y acordar con el oficialismo, y por el otro lado también controlar que las obras que se llevan adelante se hagan, que los recursos que uno tiene se utilicen para ese fin y no para otro fin. Digamos, es una tarea compleja la del opositor y nosotros la llevamos adelante de esa forma porque entendemos que en un futuro tenemos que ser oficialismo. ¿Le prestás más atención a estas elecciones provinciales, porque estás hablando estrictamente de lo provincial en este momento, lógicamente apuntando a las elecciones del 6 de junio, pero también hay elecciones nacionales, digamos, sí, claro, con legislativas nacionales? Sí, a mí sinceramente, digamos, no soy de la población de riesgo, soy joven y no entro dentro de los parámetros ni de los que se pueden vacunar, ni nada por el estilo, o sea, no soy la población de riesgo, pero no me parece algo muy lógico votar el 6 de junio. Debe ser muy sincero. A mí me parece un error porque primero el misionero y los misioneros somos lo suficientemente inteligentes para entender que cuando es provincial discutimos lo provincial, cuando es nacional discutimos lo nacional, y si están las dos cosas juntas discutiremos las dos cosas juntas y las podemos diferenciar. Nadie en la provincia de Misiones va a ser más provincialista por votar primero lo provincial y después lo nacional. Esa cuestión de separo las elecciones para hablar de lo provincial primero y contar el cuento misionerista y después lo nacional me despego, no me parece lógico. Puede ser una estrategia política, te puede servir, pero en el fondo, cuando uno va al vestuario, ven que todos tienen la misma camiseta, digamos. Acá son todos, quienes gobiernan en la provincia, tienen la camiseta de Alberto Fernández, y quienes no gobernamos en la provincia somos opositores, digamos, es así de sencillo. Me parece a mí que dividir las elecciones, es decir, voto primero lo provincial, después lo nacional, con una pandemia en el medio, es un poco forzar la máquina. Sería una solución muy lógica y además sería un apoyo también a los misioneros, primero a la población de riesgo y segundo a todo el sector de comercios, de gente que necesita tener sus locales abiertos, que necesita no caer en una nueva cuarentena, en una nueva fase 1 y demás, que pospongamos las elecciones del 6 de junio y las pasemos a octubre y votamos todos juntos. Si total eso se puede hacer, digamos, eso es modificar un decreto. Las otras dos, las PASO y las de octubre, es más complejo cambiarlas, porque hay que conseguir primero los 2/3 en el Congreso de la Nación y segundo, es cambiar una ley electoral nacional en un año electoral. Es muy complejo cambiar la ley. Es más fácil modificar el decreto y nos ahorramos un montón de dolores de cabeza. Pero en este momento se está escuchando, por ejemplo, algunas voces dentro del oficialismo nacional que ponen en tela de juicio la realización de las PASO. Sin embargo, desde el sector que participás vos, están casi enojados diciendo ¿por qué no se realizan las PASO? Pero sin embargo vos pretendés que en Misiones no se realicen las elecciones del 6 de junio. Lo que planteo simplemente, Pepe, es que vos cuando tenés 3 elecciones, tenés una provincial, una nacional que son las PASO y otra nacional que son las generales. De esas 3, hay una sola que no requiere
ningún tipo de modificación. Simplemente cambiar la fecha, la provincial. El gobernador tiene todas las facultades, porque así emana de la Constitución de la provincia, de modificar la fecha de la elección. Y no hay que hacer absolutamente nada. Todo lo demás requiere una modificación en año electoral. Si usted le pregunta a cualquier jurista de la Cámara Nacional Electoral, a cualquier empleado de las secretarías electorales, a cualquier persona que está trabajando en el contexto del armado de una elección, cambiarle las reglas de juego en el año electoral es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si bien nosotros votamos un solo día, la campaña dura 30, 60 días, hay gente que viene trabajando hace más de un año en el armado de estas elecciones, de las PASO y de las nacionales. Si usted le modifica las reglas de juego a los que tienen que controlar esta elección, a los que tienen que trabajar por organizar la elección, básicamente lo que le está haciendo es complicándole más la tarea y seguramente vamos a terminar teniendo un resultado eleccionario peor todavía. Y si nosotros votamos el 6 de junio, que es lo que pretende el gobierno y lo que hizo en el decreto, lo único que estamos provocando es que mucha gente que no va a tener la vacuna, que no va a estar en condiciones de poder ni ir a los actos, ni ser movilizada, ni siquiera, entiendo yo, sea seguro asistir a los locales de votación y demás, se va a abstener de votar. Y lo más triste que puede haber en una democracia es que nos pase lo que sucedió en Portugal, en Holanda o en otros países, que se votó durante una pandemia y tuvimos porcentajes de abstenciones de más del 60%. ¿Y vos crees que en octubre no va a ocurrir eso? Puede llegar a ocurrir, pero las reglas de juego de octubre, y si pensamos con un poco de lógica, el clima y demás en octubre, y lo vivimos el año pasado, en el mes de octubre vivíamos una situación mucho más tranquila que en el mes de junio del 2020. Digamos, en junio del 2020 particularmente, vivíamos picos de pandemia. Si mal no recuerdo, recién la cuestión se liberó en la provincia de Misiones a finales del mes de junio del 2020. Entonces me parece a mí que forzar la máquina. Esto es como cuando el paciente está sufriendo de algún problema, por ejemplo, del corazón. Entonces primero le ponen un stent, después otro stent, y si sigue comiendo pesado, si no se cuida, si no hace ejercicio, si sigue fumando, forzás la máquina y la máquina no responde. En el caso de las elecciones es lo mismo. Si vos tenés la posibilidad histórica de cuidar a la ciudadanía y decir, muchachos, no fuerzo a la máquina, votemos todos juntos una sola vez, bueno, vamos y votamos en octubre, hacemos las PASO en agosto porque está en la ley y después votamos en octubre. Porque hay un tema más que acá no se ha hablado todavía. Si bien las elecciones son provinciales, hay mucha gente en Misiones que no vive en Misiones. ¿Y le vamos a prohibir votar? ¿Qué pasa si hay restricción, por ejemplo, en la circulación? Si el gobierno de Cristina Kirchner que por ahí le presta la lapicera al presidente y el presidente hace un decreto, ¿qué pasa si el decreto dice no se puede circular? ¿Vamos a dejar a miles de misioneros que no viven en la provincia, los vamos a dejar imposibilitados de votar? ¿Qué hacemos con la gente, por ejemplo, que puede votar en las elecciones municipales, que son extranjeros y que quizás no están en la provincia ahora? Se quedaron afuera, porque H por B los vuelos no vuelven. ¿Le vamos a impedir la posibilidad de votar? En una democracia tenemos que permitir que todo el mundo pueda votar. Entonces, si hay una cuestión que es superior a una elección, que es la pandemia, paremos la pelota, levantemos la vista y tratemos de hacer el gol, pero hagamos el gol todos los misioneros. Me parece lo más lógico, Pepe, digamos. Y lo digo como opositor, es lo que más le puede favorecer al oficialismo de la provincia. Porque es cuidar al electorado. Es cuidar al electorado. En mi espacio político yo tengo muchos candidatos que son más grandes que yo o afiliados al partido que son más grandes. Yo no les puedo pedir que vayan a fiscalizar, no les puedo pedir que vayan a votar, que participen de los actos, que estén en los búnker políticos. ¿Y la movilización? Si todos sabemos que el momento de mayor contagio no es acá en un estudio de televisión que corre el aire y demás, es dentro de un auto. Vamos a dejar que nuestros abuelos suban al auto de cualquiera que no conocen, que no es de su círculo, de su burbuja y pueda exponerse al virus. Ya sabemos cuáles son las consecuencias del virus. Digamos, convivimos hace más de un año con una pandemia. Lo más lógico es parar la pelota y votar en agosto, por supuesto, las PASO y después en octubre. Y desde los sectores legislativos del sector tuyo, digamos, ¿se hizo alguna propuesta? ¿Se elevó alguna propuesta? ¿Se buscó charlar con el gobierno? Porque mirás en la página del Superior Tribunal, el Tribunal Electoral, y bueno, ya está el decreto, ya está todo, ya está todo. Claro, incluso allá hay un protocolo. Sí, el proceso está en marcha. A mí sinceramente, el área dentro
Yo, como abogado, el área que más me gusta y donde me desempeño es en derecho electoral. Y durante el año 2020 hicimos un montón de capacitaciones en materia de elecciones en pandemia. Básicamente, a través de la Universidad de San Martín y demás, hemos hecho muchos cursos en Zoom donde se habló de votar en pandemia. Y el problema no es el domingo cuando vas a votar. Si bien puede haber esto que decía yo antes, que bueno, se agolpa mucha gente y esto y lo otro, pero la verdad es que si vos el domingo de la elección ampliaste la cantidad de mesas, votás en lugares abiertos, creás esto de votar en los polideportivos, incluso hubo casos en República Dominicana, se votó al aire libre, en Holanda se votó en 2-3 días, digamos, no pasa por el domingo. Pasa por el cierre de campaña, pasa por la movilización en los autos, pasa por los actos políticos, pasa por los mismos candidatos recorriendo toda la provincia con su equipo de trabajo y demás. Digamos, me parece que toda esa situación no ayuda a la condición de sanidad que tenemos ahora. Digamos, hoy estamos, Pepe, vos y yo estamos hablando acá, y hoy es el día de más casos en la República Argentina, más de 20.000 casos. Entonces, si no paramos la pelota ahora, la consecuencia después va a ser peor. Y en cuanto a las presentaciones, nosotros estamos haciendo presentaciones mañana, tanto lo que es los legisladores de Juntos por el Cambio, como quienes formamos parte de la mesa de Juntos por el Cambio y demás. Hacemos, por supuesto, en cada uno de los consejos deliberantes vamos a hacer proyectos de comunicación donde le pedimos a los departamentos ejecutivos municipales que soliciten al gobernador que modifique la fecha, que la pase para octubre, y el pedido puntual al Tribunal Electoral también lo vamos a hacer y lo estamos llevando adelante. Sé que hay otros partidos también que están, digamos, impulsando esto, y me parece que es lo más lógico. No, la verdad que votando en junio, en vez de primero Misiones, vamos a estar descuidando Misiones. Y creo que lo más importante acá es cuidar a los misioneros y pensar que si realmente somos misioneristas tenemos que tomar una decisión lógica. Puede ser interesante, importante tu propuesta o la propuesta de ustedes, pero seamos conscientes, saben que es prácticamente imposible. Ustedes van a elevar a todos los municipios donde hay elecciones legislativas que pertenecen a la renovación, es oficialista, y es muy difícil que logren, excepto Apóstoles también. No, también. Es muy difícil, y la mayoría abrumadora que tiene la legislatura provincial también. Bueno, pero va a ser muy difícil. De todos modos, está buena la propuesta y lo que ustedes plantean. A mí me preocupa, sinceramente, a mí soy tan político como muchos que mencionaste, sin dar nombre, pero hablaste. Yo soy una persona que no vivo de la política, pero que practico la política, es algo que me gusta, que me apasiona y entiendo que es la mejor herramienta que tenemos para cambiar las cosas en la Argentina. Y la verdad que lo que menos me importa es saber cuántos diputados va a meter Juntos por el Cambio el 6 de junio. A mí lo que más me importa es salir cuanto antes de esta situación de pandemia, dar vuelta a la página, volver a vivir en el mundo de libertad que teníamos antes, poder estar tranquilos y no seguir sufriendo lo que vemos. Vengo de un pueblo donde hoy tuvimos que lamentar también víctimas. Entonces me parece que no es lógico, va más allá de qué partido político sos. Esto es una cuestión humana. Cuando hubo que, por ejemplo, Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, cuando tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, a ver, nos manejamos con DNUs, respetamos, usted, el presidente, es el que comanda el barco, nosotros vamos a acompañar. Y fue muy triste después ver que hubo hasta una cierta utilización. 14 renovaciones de DNU nos morfamos, en el buen sentido, los argentinos, digamos. Nos tuvieron encerrados en demasía. Entonces, no quiero volver a esa situación. No me parece lógico volver a una fase 1, que estemos todos encerrados, y entiendo que una situación de campaña política va a llevar a eso. Porque si me tocara a mí ser candidato, soy un candidato que me gusta estar en contacto con la gente. A mí no me gusta, la política no se hace por Zoom. La política no se hace por Zoom. Entonces la política se hace tete a tete, se hace en contacto con la gente. Uno tiene que hablar con la gente, charlar con el vecino, conocer sus problemas, saber que se puede cambiar, que a uno lo conozcan. No se puede hacer por Zoom. Entonces, como tampoco se puede sesionar de por vida por Zoom. Son mecanismos de emergencia. Ahora, si podemos parar la pelota y acercarnos a una votación en primavera, donde el clima en Misiones todos sabemos que es mucho más tranquilo, parece que es la respuesta más lógica. Después, si lo quieren hacer o no, no pasa por mí, digamos. Yo no tengo la virome para cambiar eso. Pero sí tengo, y es algo que lo he dicho hace ya más de un mes, tengo la conciencia tranquila de pedir que se pare la pelota. Después, las consecuencias
La responsabilidad no es nuestra. Si bien los tiempos electorales se están acortando, de darse esto del 6 de junio, digamos, ya han conformado los sublemas, las listas, ya está todo prácticamente resuelto. Puedo hablar de lo mío, digamos, de activar puntualmente. Nosotros vamos a presentar al menos 2 sublemas en los municipios del interior. En cada uno de los municipios. En cada uno de los municipios. En algunos municipios trabajaremos con un sublema, en otros con 2 sublemas. Estamos terminando de hilar fino eso, digamos. Hay municipios, por ejemplo, el caso de Iguazú, donde también estamos viendo la posibilidad de armar algo con un sector independiente, que no tiene relación con la política, que quiere incorporarse, me parece interesante. En la ciudad de Posadas estamos puntualmente nosotros con 2 sublemas definidos y la posibilidad de un tercer sublema, que me parece que puede aportar mucho. Nosotros desde Activar, puntualmente para lo que es Posadas, tratamos de trabajar por sectores. Posadas es una ciudad muy grande donde por ahí un concejal que es nuevo, que no tiene un candidato, digamos, que no pasó por el Consejo Deliberante y demás, por ahí es conocido en su barrio y demás. Eso es lo bueno que tiene la ley de lemas y los sublemas, digamos, que el candidato puede trabajar en su territorio y bueno, tratar de ser el mejorcito, digamos, y de esa forma dar al Consejo Deliberante. A mí siempre me preguntan con respecto a la ley de lemas. Bueno, de esto te quería preguntar, ¿qué opinás con respecto a la ley de lemas? A mí no me parece. La ley de lemas es un mecanismo que se inventó, es un invento belga. En aquel momento Bélgica entendía que podía ahorrarse y podía mejorar si hacía 2 elecciones en una. O sea, hacías la interna básicamente y la final. A mí no me parece un mal sistema la ley de lemas cuando tiene ciertos límites. Digamos, hoy nosotros vivimos elecciones en esta provincia donde hubo 3.500 millones de sublemas y por ahí vos eras candidato y yo también era candidato. Digamos, capaz que vos lo conocés mejor que yo el tema, yo no. Pero digo, ha pasado, ¿no? Que uno abrió una puerta y se encontraba un candidato. Hay que buscarle límites, me parece que es lo más lógico, pero no es un mal sistema, no es un mal sistema para que participe el ciudadano, para que podamos ampliar la participación del electorado, en mi humilde opinión. Le agregaría a la ley de lemas un límite, por ejemplo, no sería malo que sea una ley de lemas acotada, y le incorporaría sí a la provincia de Misiones, ya que esta es una provincia que busca esto de empujar tecnológicamente, que los silicons y tanta historia de la tecnología. Es muy sencillo hacer un sistema de votación con boleta única que después se traslade a un sistema de votación, por ejemplo, electrónico. Vamos, eso no es algo imposible. Si vos tuvieras ley de lemas con boleta única, te aseguro que el resultado sería mucho mejor. Y al mejor ciudadano lo votaría la mayoría de la ciudadanía. Porque eso es lo que tiene la ley de lemas. La ley de lemas permite que por ahí un buen vecino que no tiene la oportunidad de ser candidato de otra forma, puede hacerlo de esta manera. Ahora, si a ese buen vecino lo tapamos de un montón de candidatos que nadie conoce, pero que son punteros, que esto, que lo otro, y que no van a traer una mejoría de calidad para la ciudadanía, lamentablemente el buen vecino, como decimos nosotros, termina pichado, se va a la casa y no participa más en política. ¿Ramón Puerta está dentro de Activar? Papá, no sé si está afiliado a Activar. Tendría que preguntarle si tiene la afiliación, pero ¿Cómo por no supuesto. Vas a saber si vos sos no, por supuesto. Es que con papá tenemos la cuestión. Él está muy involucrado en el armado del peronismo republicano, que es un espacio, por supuesto, mucho más grande que Activar. Activar es un pequeño partido en la provincia de Misiones. El peronismo republicano tiene una presencia a través de Miguel Ángel Pichetto y de todo el equipo. Me parece que la misión de él es una misión nacional y nosotros estamos más abocados a la tarea provincial. Te decía que no sé si está afiliado o no, porque en realidad lo digo medio en tono jocoso. Sé que las últimas afiliaciones nosotros participamos en Unión Popular, después Unión Popular tomó otro camino y nosotros armamos Activar y la verdad es que papá está en el armado de esto que es el peronismo republicano, que es mucho más grande. Que por supuesto Activar está dentro de eso, ¿no? ¿Qué opinas de este alejamiento de Unión Popular y de irse para la Renovación, que desde otro sector, cuando estaban desde el otro lado, eran críticos y eran tan duros y tan críticos y duros con la Renovación? O sea, que no
A mí me enseñaron hace muchos años que la vida es un poco como cuando uno va en el auto. Viste que en el auto vos tenés el parabrisas que es grande y el retrovisor es chiquito. Entonces atrás tenés que mirar poquito nomás. Yo la verdad que el pasado lo respeto, lo analizo, lo estudio, pero me gusta mirar para adelante. Veo una Argentina que tiene muchísimas oportunidades a futuro, que hemos, por suerte, los jóvenes de Misiones y los jóvenes que están en mi partido y demás, hemos soltado mucho lastre y eso sirve, porque uno cuando aliviana la carga va más ligero y va más rápido y puede orientar. Eso es parte de la política, hay que saber tener orientada bien la nave. Tenemos una conducción maravillosa y la verdad que estamos orgullosos de poder escuchar, participar, haber participado en reuniones y demás con personas como Miguel Ángel Pichetto, que es reconocido en toda la Argentina por sus cualidades y por su forma de construcción. Por supuesto la figura de Ramón también, y deberán, digamos, ellos son un poco nuestros guías y hacia donde nosotros entendemos que tenemos que orientar la nave, ¿no? Hay elecciones nacionales, bueno, trabajaremos para que la oferta nuestra en las elecciones nacionales sea la mejor, la más acorde y por supuesto la más cercana al peronismo republicano, que me parece a mí que es lo importante. Hay mucha gente, y esto es impresionante, Pepe. Nosotros tenemos una página de Facebook de Peronismo Republicano y es impresionante la cantidad de mensajes de gente incluso que nunca estuvo afiliada al peronismo, que no tiene afinidad siquiera con el peronismo, pero que te dice, si está Pichetto, yo quiero estar ahí. En el ámbito provincial, Conjuntos por el Cambio. Quiere decir que en el ámbito nacional, no. Bueno, a nivel nacional, me parece que lo que se denomina hoy como Juntos por el Cambio se debe a esta evolución. Misiones muchas veces evoluciona antes que el resto de la Argentina. Nosotros le dijimos que no a la reelección indefinida mucho antes que el no a la reforma constitucional que le dieron a Cristina unos años más tarde. Digamos. Somos pioneros en un montón de cosas los misioneros. Y como tal, entiendo yo que el Frente, nosotros lo ampliamos antes que el Frente Nacional. El Frente Nacional, me parece a mí que tarde o temprano va a confluir. Digamos, vamos a tener al PRO, a la coalición cívica, a la UCR, al peronismo republicano, todos en un mismo espacio, porque además está la herramienta de las PASO. Digamos, las PASO es la mejor herramienta para conformar estos frentes. Y después verán si el nombre es el mismo, si cambian alguna cosa. Eso se verá después, digamos, ese trabajo para más adelante. Pero en concreto me parece que la visión es siempre, nosotros tenemos la misma visión, nosotros queremos ganar la renovación en la provincia, que es ganarle al kirchnerismo y ganar al kirchnerismo a nivel nacional. Gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a vos, Pepe. Cortito y al pie, activarmisiones.org para los que se quieran afiliar y participar en política. ¿Vas a trabajar mucho con Facebook como trabajaste en elecciones anteriores? Soy de los que cree que la comunicación pasa mucho por ahí, pero... ¿Sigue siendo lo mejor, lo más, vos que estás mucho con la tecnología y estas cosas, sigue siendo Facebook lo más popular? O también, bueno, las otras redes, Instagram y las demás, digamos, Depende del contenido que querramos transmitir. Ahí ya puedo, después si querés te paso los honorarios de consultor, pero eso es un poco una tarea que hago también aparte, que tiene que ver con hacia dónde orientamos. Te vamos a invitar en otra oportunidad, pero te vamos a prohibir hablar de política partidaria y te vamos a invitar como consultor. Pero cortito y al pie, en realidad lo que hay que buscar es hacia dónde, qué mensaje quiero transmitir. Entonces, si el mensaje es para un sector de la población, utilizo Facebook, si es para otro sector es Twitter, otro sector es Instagram, y lo tenés que saber manejar en ese sentido. Pero vuelvo a lo que te decía al principio, no existe un candidato en Zoom. El candidato tiene que estar en contacto con el ciudadano porque es a quien le debe después, digamos. Uno no le rinde cuentas a una publicación, a un posteo en Facebook, uno le rinde cuentas al elector que fue y que lo votó. Por eso nosotros siempre decimos de activar que para nosotros una campaña y la política es zapatilla y wifi. Tenemos que recorrer la provincia y tenemos que aplicarle el contenido de redes sociales. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, Pepe. Muy amable. El ingeniero Víctor Kramer lo tuvimos en varias oportunidades en el foro como diputado provincial. Hoy lo invitamos como ministro coordinador de gabinete del gobierno de la provincia de Misiones. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su tarea de cara a las elecciones y de cara a lo cotidiano, a lo diario? En el próximo bloque, el ingeniero Víctor Kramer con nosotros.